Cada noche, Thalía comparte su cama con un hombre cuyo pasado incluye amenazas directas a la vida de otra mujer. Antes de ella, la esposa de Tommy Mottola describía su hogar como una cárcel, cámaras, vigilancia constante y guardias que controlaban cada movimiento. Thalía eligió casarse con ese mismo hombre, y desde entonces su mundo ha ido encogiéndose, año tras año, hasta sentirse atrapada en su propia vida. Hoy escucharás 6 palabras dichas en septiembre de 2002 dentro de un hogar fortificado. Si esas palabras son ciertas, Laura Zapata, la hermana mayor, condenó a otra de sus hermanas a semanas de encierro y a un abuso que Ernestina contó una sola vez y que jamás logró superar. Si son falsas, el daño ya estaba hecho. Ernestina destrozó a su familia con un libro. La verdadera pregunta sobre Thalía no tiene que ver con discos vendidos ni con telenovelas. La pregunta es cómo una mujer que siempre estuvo rodeada de personas puede sentirse tan sola. Perdió a su padre a los 6 años, a su prometido a los 22, a su madre, a una hermana por rencor, a otra por muerte, y aún así sonríe como si nada hubiera ocurrido. ¿Qué esconde esa sonrisa? Esta historia tiene 4 momentos clave que cambiarán tu mirada sobre ella. Primero, un anillo de compromiso que guarda desde 1993, de un hombre que murió antes de llegar al altar. Oficialmente fue hepatitis, aunque hay otra versión que nunca se confirmó ni se desmintió. Segundo, un maletero oscuro, donde Ernestina fue atada durante 34 días. Lo que sufrió lo narró en un libro, y el efecto de esas palabras superó incluso al secuestro mismo. Tercero, una puerta en una mansión de los Hamptons. Para entrar y salir necesitabas permiso. Pero Thalía ya había aprendido a vivir encerrada mucho antes de Tommy Mottola. Y cuarto, unos restos, los de Ernestina, cuya muerte en noviembre de 2024 convirtió el duelo en una batalla entre Thalía y la hija de su propia hermana, con palabras que jamás podrán borrarse. Para entender todo esto, hay que regresar al primer eslabón, 1977, Ciudad de México. Una niña de 6 años se inclina sobre la cama de su padre en un hospital, lo besa y él muere. Ella crece pensando que ese beso fue el causante, y lo que hizo después sembró la base de todo lo que vendría. Su padre, Ernesto Sodi, criminólogo y miembro de una de las familias más reconocidas de México, y su madre, Yolanda Miranda, mujer de carácter férreo que había aprendido a luchar desde joven, formaron un hogar de contrastes que moldeó la fuerza y la vulnerabilidad de Thalía. Tuvieron 5 hijas juntas, pero no todas compartían la misma sangre con Ernesto. Laura, la mayor, provenía de un matrimonio anterior de Yolanda con el exboxeador Guillermo Zapata, y ese apellido distinto ya marcaba una línea invisible que atravesaría décadas. Ernesto Sodi nunca la aceptó del todo. Laura lo percibía en cada mirada, en cada gesto. Años después, ella revelaría cómo incluso debía entrar por la puerta de servicio para no incomodarlo. Él no me quería. Lo sentí siempre, confesó en una entrevista, describiendo una herida que el tiempo no sanó. Yolanda tomó lo que parecía una decisión práctica, pero que se sintió como abandono. Envió a Laura a vivir con su abuela, doña Eva Mangé, cuando apenas tenía 3 años. Creció separada de sus hermanas, lejos de su madre, observando desde la distancia una familia a la que pertenecía por sangre, pero de la que nunca fue parte. Yo te cuido, le dijo Yolanda al despedirse, 3 palabras que se convirtieron en promesa rota y que repetiría con todas sus hijas, siempre con la mejor intención, pero siempre con un precio que nadie medía. Cuando Ernesto murió en 1977, la devastación fue general, pero Thalía sufrió un golpe irreparable. Ella estaba allí, en los últimos momentos. Yolanda la llevó al hospital, la sostuvo en brazos y la acercó a la cama de su padre, con tubos y monitores pitando alrededor. Dale un beso a tu papá, dile cosas lindas, que Dios está con él, le indicó. La niña obedeció, se inclinó sobre él, susurró palabras al oído, y al girarse para salir, las alarmas estallaron, los médicos entraron corriendo y su padre dejó de respirar. Tenía 6 años y en ese instante, un monstruo llamado culpa se instaló en su mente, convencida de que su beso había matado al hombre que más amaba. Décadas después lo relató con una claridad que helaba la sangre. Mi beso de amor mató al hombre que más he amado, mi padre. La culpa se volvió un silencio absoluto. Durante casi un año, Ariadna Natalia Sodi Miranda no pronunció palabra alguna. Médicos, psicólogos y especialistas probaron todo, pero nada funcionó. Su hija menor se había recluido en sí misma, castigándose con el silencio, como si su voz pudiera dañar a alguien más. Entonces Yolanda, fiel a su instinto de control, decidió asumirlo todo. Sería madre, padre, protectora, guía y escudo. Si la vida le había arrebatado a un esposo, ella se convertiría en todo lo que sus hijas necesitaran para sobrevivir. Nadie podía tocar a sus hijas ni decidir por ellas, excepto Yolanda. Yo te cuido, le decía a la pequeña Thalía, y esta vez la promesa no fue solo palabra, la cumplió con una intensidad y una determinación que pocos habían visto en el mundo del espectáculo mexicano.
Cuando Thalía comenzó a recuperar la voz, no fue con palabras, sino con canto. Yolanda la había inscrito en clases de ballet y piano en el Conservatorio Nacional de Música incluso antes de que cumpliera 5 años. Lo que al principio parecía un simple pasatiempo se convirtió en terapia, y luego, en una obsesión. La niña participaba en concursos, audiciones y programas de televisión. A apenas 1 año de edad apareció en un comercial de refrescos, y a los 11 ya integraba un grupo infantil llamado Din Din. Mientras otras niñas de su edad jugaban, Thalía ensayaba coreografías hasta altas horas de la noche, siempre bajo la mirada atenta de su madre, vigilando cada gesto, cada palabra, cada decisión. Párate a pensar un momento, Thalía no tuvo infancia. Perdió a su padre y perdió su niñez al mismo tiempo. Lo que muchos llaman talento precoz fue, en realidad, el resultado de una madre viuda que llenó el vacío de la pérdida con disciplina, trabajo y un sueño que quizás era más suyo que de su hija. Yolanda moldeó a Thalía, enseñándole que nada era imposible, pero también que sin alguien que la guiara, estaría perdida. Es una sensación que muchos reconocen, cuando alguien que amas decide por ti lo que es lo mejor y te cuesta decir que no, porque esa persona lo ha dado todo por ti, porque estar sola sería aterrador. Te quedas, aunque sientas que te falta el aire, porque irte sería traicionarla. Pero lo que siguió fue aún más oscuro. 1986. Thalía tiene 15 años. Sacha Sokol abandona Timbiriche, el grupo juvenil más popular de México, y Thalía entra para ocupar su lugar. El sueño de cualquier adolescente, fama inmediata, conciertos multitudinarios y giras por toda América Latina. Sin embargo, dentro de ese grupo existía un secreto, uno que el mundo tardaría casi 4 décadas en conocer. Luis de Año, el productor de Timbiriche, tenía 39 años cuando comenzó a acercarse a Sacha Sokol, que apenas tenía 14. Lo que parecía un romance era en realidad un abuso silencioso que Sacha no revelaría hasta marzo de 2022, un anuncio que sacudió a toda la industria musical mexicana. ¿Y Thalía? De Año también intentó acercarse a ella, pero encontró un obstáculo impenetrable: Yolanda Miranda. Según Jorge García Cárdenas, diseñador del grupo, Yolanda estaba presente en cada momento. Nadie podía hablar con Thalía sin su consentimiento. Ella misma advertía: lo que quieras hablar, lo hablas con mi mamá. Yolanda era vigilancia absoluta, un escudo que protegía a su hija de los depredadores del medio. Mientras otras jóvenes eran víctimas de productores sin escrúpulos y Sacha vivía un infierno que tardaría décadas en narrar, Thalía permanecía blindada. Pero ese blindaje tuvo un precio invisible. Thalía nunca aprendió a estar sola, ni a tomar decisiones sin la guía de otra persona. Nunca supo caminar por el mundo sin alguien marcándole el rumbo, señalándole qué aceptar y qué rechazar. Y este detalle es clave para comprender lo que vendría con Tommy Mottola. Durante sus 3 años en Timbiriche, grabando 3 discos y reemplazando a Sacha, Thalía enfrentó burlas, desplantes y groserías de sus compañeros. No era parte del grupo original y la trataron como a una intrusa, pero con los años, ella fue la única en construir una carrera sólida tanto en la música como en la actuación, mientras otros se apagaban lentamente. Al mismo tiempo que brillaba en Timbiriche, Thalía dio sus primeros pasos en la televisión. En 1986 debutó en Pobre Señorita Limantur, interpretando a una adolescente cuya vida se trastorna al descubrir la infidelidad de su padre. La historia era ficción, pero la disciplina y la fortaleza que Thalía mostraba eran muy reales, fruto de una madre que la había preparado para enfrentar un mundo duro antes de siquiera empezar a vivirlo por completo. Pero la vida de Thalía ya estaba marcada por la ausencia de un padre y por la sensación de abandono, así que interpretar a una joven destruida por un padre ausente no le resultaba difícil. Al año siguiente, llegó Quinceañera, un éxito que la catapultó por toda Latinoamérica. Tenía apenas 16 años y ya vivía como una adulta, jornadas interminables, sin descanso, cada paso controlado por Yolanda, quien supervisaba horarios, contratos, entrevistas, todo pasaba por ella. En 1989, Thalía tomó la primera gran decisión de su vida: dejó Timbiriche. No fue sencillo. El grupo era una máquina de dinero y fama, pero ella buscaba más, así que viajó a Los Ángeles para prepararse como solista. Aprendió a tocar el bajo, estudió canto y trabajó cada detalle de su imagen. De regreso en México en 1990, lanzó su primer disco bajo la producción de Alfredo Díaz, un hombre 20 años mayor, hijo del expresidente Gustavo Díaz, separado y con un mundo de responsabilidades sobre sus hombros. Pero para Thalía, Alfredo no era solo su productor, era su compañero, su refugio, su estabilidad. Juntos crearon Thalía en 1990 y Mundo de Cristal en 1991. Él aportaba experiencia, ella juventud, y aunque la diferencia de edad escandalizaba a la prensa, a ellos no les importaba. Su relación duró 4 años y estaba lista para culminar en matrimonio.
las invitaciones impresas, el vestido de novia guardado, un anillo de compromiso que brillaba cada vez que Thalía aparecía frente a las cámaras. La familia de Alfredo, especialmente su hija mayor Paulina, admitió años después que la relación no fue fácil de aceptar. Además, el apellido Díaz llevaba consigo un peso histórico. Alfredo era hijo de Gustavo Díaz, el presidente bajo cuyo mandato ocurrió la masacre de Tlatelolco en 1968. Casarse con él no solo significaba un compromiso romántico, sino también cargar con una sombra política que marcó al México del siglo XX. Nada de eso detuvo a Thalía. Amaba con la intensidad de alguien que ya había perdido demasiado y que no estaba dispuesta a perder de nuevo. Con Alfredo, Thalía se sentía protegida, respaldada, segura. El mismo patrón de siempre, alguien que decía yo te cuido, no con palabras, sino con actos, con presencia, con el escudo que representaba su apellido y su posición. Y aquí llegamos a la primera de las 4 historias que casi nadie se atreve a contar sobre Thalía. 15 de diciembre de 1993. Thalía estaba en pleno rodaje de Marimar, la telenovela que la convertiría en un ícono junto a Eduardo Capetillo. Filmaban la escena de su entrada, la del ventanal de piedra donde aparecía con su perrito. Hicieron una pausa para comer y su madre se acercó con un celular en la mano y el rostro descompuesto. Thalía preguntó qué pasaba, y le dieron la noticia que nadie estaba preparado para escuchar. Alfredo Díaz Ordaz había muerto a los 43 años. La causa oficial, hepatitis C. Thalía quedó paralizada. El mundo pareció detenerse y luego su cuerpo reaccionó como podía. Salió corriendo, dejó todo atrás, abandonó el set y se refugió bajo un árbol, sola, llorando hasta quedarse sin aliento. Le habló al cielo, le dijo a Alfredo que esperaba que estuviera bien donde quiera que estuviera. Y, según contó años después a Verónica Castro, pequeñas flores cayeron sobre su cabeza con el viento, como un signo silencioso. Lo que nunca se aclaró del todo fueron los detalles detrás de esa hepatitis. La versión oficial siempre fue clara, pero durante años circularon rumores sobre cómo se había contagiado, rumores que la familia Díaz Ordaz nunca abordó y que Thalía nunca confirmó ni desmintió. Lo que sí hizo fue conservarlo todo, el anillo, el vestido de novia, las invitaciones impresas, como si el futuro que nunca vivió permaneciera encerrado en una caja. Años después lo reconoció en entrevista con Univisión: todavía tengo el anillo, el vestido de novia y las tarjetas que se iban a enviar a los invitados. Imagina el contraste. El vestido blanco listo, las invitaciones impresas, y en lugar de un altar, un vacío imposible de llenar. Thalía había perdido a su padre a los 6 años y, a los 22, perdía al hombre con el que iba a casarse. 2 amores arrebatados. La primera vez se sumió en el silencio durante un año. La segunda, respondió entregándose al trabajo con una intensidad desesperada, buscando llenar con canciones, escenarios y discos un vacío que nadie podría reemplazar. En una entrevista con Clarín, Thalía confesó que tras la muerte de Alfredo tocó fondo y se acercó a Dios, pero también encontró otra fuerza más terrenal, la ambición como escudo para el dolor. La verdad es que, incluso antes de perderlo, ya estaba construyendo algo enorme. En 1992 protagonizó María Mercedes. Al año siguiente, mientras filmaba Marimar, recibió la noticia de la muerte de Alfredo, y en 1995, sin él, llegó María la del barrio. 3 telenovelas que formaron la legendaria trilogía de las Marías, vistas por más de 1.000 millones de personas en 180 países. Thalía había dejado de ser solo una cantante mexicana, se había convertido en un fenómeno global, la llamada reina de las telenovelas. Pero detrás de la fama, la tragedia daba sentido distinto a todo lo que hacía frente a las cámaras. Cada personaje que interpretaba repetía un patrón dolorosamente familiar: mujeres pobres, humilladas por la vida, que solo encontraban justicia y amor a través de alguien más poderoso. María Mercedes era huérfana, vendía chicles en las calles. Marimar vivía descalza en una playa, despreciada por todos. María, la del barrio, sobrevivía en un barrio humilde antes de enfrentarse a la crueldad de una mansión. 3 historias distintas, una misma esencia: mujeres que lo pierden todo y buscan refugio en alguien más fuerte. La ficción se convirtió en un espejo de su vida real. Thalía, sin padre, sin pareja, vulnerable, aprendiendo a depender de figuras que le ofrecieran protección. Mientras tanto, el mundo la celebraba. Filipinas la idolatraba, en Rusia sus discos volaban de los estantes, en Brasil eclipsaba a cualquier actriz local. Era una marca, un fenómeno, un nombre pronunciado con reverencia, pero detrás de esa imagen radiante, a los 24 años, Thalía guardaba en un closet el vestido de novia que nunca usó. La ironía era cruel: mientras sus personajes triunfaban, ella estaba sola, con una madre controlando cada movimiento, hermanas que empezaban a distanciarse, novios que llegaban y se iban sin dejar rastro. Fernando Colunga, su coprotagonista en María la del barrio,
Diría años después que estar con Thalía fue la peor experiencia amorosa de su vida, porque la atención de 500.000 de personas hacía imposible cualquier intimidad. Jaime Camil, a quien Thalía animó a seguir la actuación, tampoco permaneció. Ninguno podía competir con la sombra de Alfredo ni con el control de Yolanda. Y mientras su carrera ascendía, la voz de su madre seguía presente: yo te cuido. Thalía seguía obedeciendo, porque esa era la única vida que conocía. Pero lo que vino después iba a cambiarlo todo. Yo siempre he sido una mujer que ha aprendido a sobrevivir, comienza Thalía, con la mirada firme. He perdido a mi padre, he perdido a hombres que amaba, y aún así seguí adelante. Mi vida ha sido pública, pero nadie sabe realmente lo que se vive detrás de las cámaras. Hay cosas que nadie cuenta, dice con voz baja, pero cargada de intensidad. La gente ve a la estrella, los vestidos, los escenarios, pero no ven la soledad, ni las decisiones que tuve que tomar a los 16, a los 22, cuando la muerte tocó mi vida otra vez. Sí, perdí a Alfredo, sí, mi madre me protegió tanto que aprendí a depender de otros, pero también aprendí a luchar por lo que quiero. Sobre las críticas y rumores que siempre la han rodeado, Thalía no se detiene. Muchos dijeron que no podía sostener mi carrera, que el escándalo con mis relaciones afectivas me definiría, pero la verdad es que cada paso que di fue construyendo algo más grande que cualquier polémica. Algunos productores intentaron aprovecharse, otros juzgaron cada elección que hice, pero aquí estoy. Y no esquiva lo reciente. Hace poco enfrenté algo que casi nadie esperaba, un accidente que me dejó al límite. Fue fuerte, doloroso, pero como siempre, me levanté. Así es mi vida, entre luces y sombras, entre aplausos y pérdidas. Con una pausa, cierra con fuerza: si algo pueden llevarse de mí, es que no me he rendido nunca. He aprendido que la vida no perdona, pero tampoco nosotros debemos perdonarnos por dejar de luchar. Todo lo que ven, cada escenario, cada telenovela, cada disco, es el resultado de sobrevivir, de levantarse, de ser más grande que cualquier adversidad. Y si te gustó conocer esta versión de mi historia, si quieres seguir viendo cómo se construye la vida de alguien que siempre ha enfrentado el doble de sombras que luces, dale like, suscríbete y activa la campanita. Esto no termina aquí, porque Thalía sigue escribiendo su historia, y nadie sabe hasta dónde puede llegar.